Muchas gracias, Jonás. Muchas gracias a todas y todos los organizadores de este foro. Buenos días, presidente municipal de Tlajomulco y amigo Salvador Zamora. Buenos días a los representantes de Teltronics, al representante del gobierno también, el arquitecto Zárate del municipio de Guadalajara, donde precisamente estamos, y a nuestro coordinador general del Gabinete de Gestión del Territorio, el arquitecto René Caro, Juan Huerta, nuestro líder sindical en Jalisco, a todas y todos, cada uno de los que participan, tanto del lado de la función pública, en los municipios, en el Estado, en la Federación también, que hoy nos acompañan. Gracias también a los técnicos, a los consultores y a los académicos que también el día de hoy se dieron cita aquí en Guadalajara. Y muchas gracias a los medios de comunicación que siempre nos ayudan a difundir estos avances tecnológicos de lo que se va a hablar al día de hoy relacionados al transporte público. Bueno, que sea Jalisco la segunda sede para discutir, para intercambiar conocimiento y para ir entre todos planeando y diseñando el futuro de nuestra conectividad, de la forma en la que nos trasladamos todos los días, no es casualidad. El día de ayer, precisamente, el gobernador Enrique Alfaro, dentro de la semana de su informe, concentró los mensajes relacionados al transporte y a la movilidad. Ayer se hizo de manera muy didáctica e ilustrativa la entrega de 1,050 unidades nuevas que se suman este año a la flota más moderna del país en transporte público. También el día de ayer se habló de lo que ha sido estos 5 años en donde el gobernador y los jaliscienses hemos puesto primero a Jalisco en la agenda de todas nuestras políticas públicas relacionadas al desarrollo sostenible, que tiene que ver fundamentalmente con una buena forma de movernos en nuestras ciudades. De manera multimodal, de manera más armónica, de manera mucho más moderna, hoy en Jalisco contamos ya no con ideas, no con proyectos, sino con una realidad muy tangible del cambio de fondo que se está llevando a cabo en el transporte. Porque cuando hablamos de transporte no hablamos de mover trenes o de mover autobuses o vehículos o bicicletas. Hablamos de mover sueños, de mover personas que todos los días tienen necesidades de llegar de un punto a otro para alcanzar la educación, para alcanzar el trabajo, para alcanzar la salud, para poder tener derecho a la recreación, al esparcimiento, a la cultura, al turismo, a tantas y tantas cosas que todos los días los habitantes, las personas de una ciudad tan grande como esta tenemos como necesidad básica. La Constitución de nuestro país apenas hace 4 años empezó a contemplar el derecho a la movilidad. La Ley de Movilidad y Seguridad Vial Nacional tiene apenas 1 año y medio. Nuestra ley estatal fue armonizada, fue una de las 3 primeras leyes que se armonizaron en el Estado apenas hace 1 año. Y nuestro reglamento tiene apenas 2 o 3 meses. Parece que esto es muy nuevo, pero lo nuevo que está pasando al día de hoy, afortunadamente en nuestro país y de manera más avanzada en nuestro Estado, es que aquellos grandes objetivos, aquellas grandes ilusiones que veíamos en otras ciudades de Centro y Sudamérica, o de Europa, o de algunas otras regiones del mundo, ya las tenemos aquí en Jalisco. Hace apenas 5 años teníamos solo 2 líneas de tren y teníamos solo un corredor de BRT. Antes de que termine esta administración, va a ser más del doble de kilómetros y de pasajeros movilizados en sistemas de transporte masivo. Este sin duda es el sexenio del transporte en Jalisco, sin duda. Los números no lo dicen, pero hay algo más importante que los números, los miles de millones, los kilómetros, es la calificación de las personas. Cuando entramos a esta administración, la calificación sobre el transporte público era 5, pero llevábamos más de 3 décadas reprobados en el transporte público. Este es el primer año que la gente califica al transporte no con 6 de panzazo, sino con 8, que para muchos estudiantes ya resulta hasta vanidoso sacar un 8, ¿no? Pero para nosotros todavía no es suficiente, porque sabemos que allá afuera todavía hay gente
que le está costando trabajo llegar hoy a su trabajo, gente que todavía tiene que caminar mucho en la oscuridad o en la infraestructura no completa. Todavía afuera hay una ciudad que le falta tener un rostro más humano. Pero en nuestro país están sucediendo cosas muy importantes y necesitamos escucharnos, compartir, solidarizarnos y apoyarnos en esta gran estrategia que es la política pública con el rostro más social que pueda existir en cualquier esfera de gobierno o en cualquier parte de nuestro gran territorio nacional. Porque la agenda del transporte público es la que toca a todos. Los proyectos y las inversiones en transporte público son los que le cambian la vida a mayor cantidad de gente en sus necesidades diarias. Por eso queremos agradecer a Teltronic y a este gran equipo que han convocado de consultores nacionales, internacionales, de académicos, de empresarios que vamos a estar hoy debatiendo, discutiendo y también llegando a coincidencias y a acuerdos y conclusiones muy importantes por haber venido aquí a Guadalajara y a Jalisco. Y de nuevo, les repito, lo que está sucediendo en Jalisco no es coincidencia, sino es la suma de muchas voluntades, de muchos esfuerzos, desde luego con un gobernador muy impetuoso, muy dedicado, muy determinado a que las cosas cambiaran, pero muchas de las personas que están aquí, Jonás y a todo el presidium, incluyendo al presidente municipal de Tlajomulco, tienen mucho que ver del por qué estamos aquí. Gente que ha estado pidiendo y exigiendo, pero también colaborando y ayudando para que todo esto suceda. Presidente Zamora, gracias por estar de nuevo en este evento. También se nos agradecen al presidente municipal interino de Guadalajara por estar aquí en el municipio y también a nuestros amigos de Ciudad Creativa Digital por prestarnos este espacio significativo. Espero que esta sea una jornada muy constructiva, muy enriquecedora para todas y todos y que de aquí podamos salir con mejores conocimientos y con proyectos todavía mejor armados para el futuro de nuestro gran estado de Jalisco. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos muy buen día y muy buen fin de semana ya casi. Buenos días, saludo con afecto a quienes me acompañan en el Presidium. Felipe, gracias por invitarnos a este foro, a este segundo foro. Me lleva el tren de Guadalajara a Tlajomulco. Bienvenidas, bienvenidos quienes hoy nos acompañan, activistas, organizaciones de la sociedad civil, a quienes hoy aquí está el director del proyecto, con quien hemos trabajado de la mano durante años. De verdad, para nosotros en Tlajomulco, después de más de una década, se cumple un sueño, y un sueño que inició cuando nuestro gobernador era presidente municipal de Tlajomulco, un proyecto que se presentó con mucha seriedad y con todos los elementos para enfrentar la problemática que vivía Tlajomulco en aquel entonces, después de que Tlajomulco fue el municipio que más creció en las primeras 2 décadas de nuestro siglo, y ese crecimiento exponencial que nos llevó de una población de 100,000 habitantes a 450,000 y hoy a casi 800,000 habitantes que tiene nuestro municipio, y que vino acompañado de muchísimos problemas, entre otros el más importante me parece, además del agua, desde luego fue la movilidad por la falta de infraestructura que tenía Tlajomulco para acercarse a la ciudad. Un municipio en el área metropolitana de Guadalajara con esa cantidad de habitantes, con esa necesidad de moverse dentro de la ciudad, porque paradójicamente para vivir en Tlajomulco había que salir de Tlajomulco, porque en Tlajomulco no había escuelas, no había transporte público suficiente, no había hospitales o servicios de salud, ni siquiera básicos, no había universidades. En Tlajomulco en aquel entonces no pasaba nada, y a partir de aquel momento, en el 2010, se trazó un proyecto a largo plazo, un proyecto a 15 años de gobierno que están por cumplirse el próximo año, y entre otras cosas, además de toda una red de infraestructura que se empezó a construir, se construyeron vialidades como Camino Real a Colima, que también impacta Tlaquepaque, 8 de julio, que conecta el centro de Tlajomulco con el centro de Guadalajara. Se construyó Adolf B. Horn, que en aquel entonces llegaba hasta La Maseca, hasta la vía del tren, donde por cierto habrá una estación de la línea 4 del tren eléctrico en una carretera de ida y regreso, y de ahí se desfogaba una población de 450,000 habitantes. Bueno,
Para ir al cine, inclusive, teníamos que salir de Tlajomulco en aquel entonces. Imagínense la problemática. Entonces, este proyecto, desde luego, es la cereza del pastel de toda una gran apuesta que se hizo de aquel entonces de construir un municipio compacto, cercano, equitativo, acercar definitivamente a Tlajomulco a la ciudad, controlar el desarrollo de vivienda, particularmente el desarrollo de vivienda social, y generar un polígono de desarrollo que hoy ha convertido a Tlajomulco en el motor económico de Jalisco. Todo esto se dice muy fácil, pero ha costado prácticamente 5 administraciones en 15 años, y el tren, lo decía, es de verdad una cereza del pastel, un objetivo que se trazó desde aquel entonces, que complementa prácticamente lo que a Tlajomulco le hacía falta, ¿no? Un sistema de transporte público que conecte a Tlajomulco con la ciudad, que sea eficiente, económico, moderno, y que nos permita conectarnos a todo este sistema de movilidad que tiene nuestra ciudad, que privilegia hoy a los personajes más vulnerables, a las personas con discapacidad, a los peatones, desde luego los ciclistas, y al transporte público como una apuesta de sustentabilidad en el futuro para el manejo de nuestros recursos naturales y, por supuesto, de la movilidad, y hacia allá está enfocado. Ahorita el secretario Diego hacía referencia a que hace algunos meses se actualizó la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco. Cuando fui legislador en el 2012, me tocó presentar la primera Ley Integral de Movilidad Sustentable del Estado de Jalisco, sus municipios y sus áreas metropolitanas, porque tenemos 3, y ahí se plasmaron las bases de lo que estamos hablando. Ahí se diseñó en aquel momento el futuro de la movilidad de nuestra ciudad, y una vez que se aprueba esa primera ley de movilidad, hoy 10 años después, en el 2023, se ha actualizado porque hay que ir recalibrando y actualizando la situación que vamos viviendo en el día a día, y también planeando lo que viene en el futuro. Hoy nosotros contamos con una ley de coordinación metropolitana que tiene un plan de ciudad a largo plazo y que me parece se ha ido cumpliendo de manera importante al margen de los gobiernos en turno, porque por esta ley que se construyó en el 2008, que se implementó en el 2010, que ha venido consolidándose en estos años por diferentes gobiernos de diferentes partidos, ha respetado los planes que se hicieron desde aquel entonces, donde se sentaron las bases del desarrollo de nuestra ciudad, y de ahí la importancia que tiene nuestro sistema de movilidad, que va cumpliendo ese reto y ese desafío, pero sobre todo ese compromiso con nuestra ciudad, y Tlajomulco ha sido un ejemplo en ese sentido. Tlajomulco ha sido un ejemplo en participación ciudadana, en activismo, en poder poner en el centro de la política social y la política en general a nuestro estado, y hoy lo vemos porque fue una obsesión más allá de la gran necesidad de tener un sistema de transporte público como el que vamos a tener, y pues afortunadamente ese sueño se va a cumplir, y me parece que compartir esta experiencia con grandes especialistas que hoy nos visitan, por supuesto enriquecerá muchísimo la dinámica que en el futuro tendrá nuestra ciudad con este nuevo sistema de transporte público, porque además vienen proyectos muy importantes como la ampliación de la línea 1 del tren eléctrico, y además tendrá también un reto de seguir enfrentando el desafío que representa el crecimiento de una ciudad que está en su mejor momento, de un área metropolitana que está en el mejor momento de llegar a ser la más competitiva de México. Muchísimas gracias y felicidades. Muy bien, buenos días, estimadas amigas y amigos. Para el Grupo Teltronic es un privilegio poder estar esta mañana con todas y con todos ustedes. Celebrar en Guadalajara la posibilidad de escuchar, compartir, debatir, informar sobre uno de los temas que más nos interesan y que más impactan en nuestras vidas, la movilidad,
el transporte público. En México, según datos del Fondo Nacional de Infraestructura, se generan diariamente más operaciones de movilidad que llamadas telefónicas y que transacciones bancarias. Y sin embargo, la movilidad de las personas en México y en el resto del mundo tienen un fondo que nos permite suponer la mayor de las relevancias. El transporte público no solo nos permite llegar de un lado a otro, es parte fundamental de nuestra vida diaria. Nos permite llevar a movilizar a millones de personas, nos permite llegar a estudiar, transportar a nuestros familiares, incluso en situaciones de emergencia, ir al mercado, llevar a nuestras hijas a la escuela, estructura el tráfico, contribuye a mejorar el medio ambiente y, en definitiva, mejora la calidad de nuestras vidas. Para Teltronic de México y para nuestro grupo a nivel global, el transporte significa la posibilidad de conectar y comunicar de forma eficiente y segura a las personas. Desde hace más de 20 años que decidimos invertir en este país, hemos logrado proyectos tan importantes como el Metro de la Ciudad de México, el Tren Ligero de Guadalajara o el Metrorrey en Nuevo León, el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán en el Estado de México y próximamente el Tren Maya. Cuando se logra cumplir con un trayecto de forma segura, accesible, cómoda, cada vez que un elemento de policía o un ingeniero técnico o un conductor logra cabalmente con su propósito profesional, en Teltronic sentimos una gran satisfacción por el trabajo cumplido. Reunirnos para hablar de transporte en Guadalajara es una gran oportunidad para expresar las experiencias e ideas que van a compartir con nosotros el gran panel de expertos que hemos logrado reunir. Apreciamos profundamente la calidez con la que el Gobierno del Estado de Jalisco, que encabeza el gobernador Enrique Alfaro, ha recibido a este grupo de personas que queremos debatir, informar, compartir y aprender sobre la relevancia de la movilidad en un día como hoy y en una semana como esta, la Semana de la Movilidad en este bello estado, que ayer tan solo reportó extraordinarias noticias para sus habitantes en materia de transporte. Mencionar la generosidad con la que el secretario de Transporte, Diego Monral, y su equipo se han aliado con el nuestro para generar esta mañana un viaje en tren que nos llevará de Tlajomulco a Guadalajara, como lo hace la línea 4 con los sueños y las esperanzas de más de 100.000 personas al día. Sabemos que existen en este estado suficientes fuerzas, conocimiento, calidad técnica y voluntad política para subirnos al tren de la prosperidad que nos dará calidad de vida y buenas noticias. Deseo que tengamos una jornada intensa, novedosa y que aporte. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente y muchísimas gracias a Guadalajara.